caer está permitido, hermano, pero levantarse es obligación, es obligatorio levantarnos. Porque es que, hermano, mire, este es un proverbio ruso, pero ya vamos a ver un proverbio que no es ruso, no es hondureño, no, es bíblico. Y está en la traducción Nuevo Mundo. Mire, Proverbios 24:16. Esta versión me gustó porque dice, pues puede que el justo caiga hasta 7 veces y ciertamente se levantará. Pero a los inicuos la calamidad los hará tropezar. Mira, hermano, entonces el justo puede caer hasta 7 veces. ¿Cuántos justos hay aquí, hermano? Gloria a Dios. Podemos caer. Puede que nosotros vengamos y ¿sabe qué decía el apóstol Pablo? El apóstol Pablo decía de que la vida en Cristo es una carrera. Es una carrera. Y en esta carrera, hermano, a veces van a haber tropiezos, vamos a caer. Y está permitido. Pero estamos obligados a levantarnos. Y este versículo me llamaba la atención, este proverbio, porque dice, 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar, dice en unas versiones, pero en esta dice, el justo, pues puede que el justo caiga hasta 7 veces y ciertamente se levantará. Cuando yo estoy leyendo este versículo, hermano, lo leo, y nosotros lo hemos usado muchas veces, tal vez para darle fortaleza a alguien, tal vez para animar a alguien que aunque haya caído, que se levante, ¿verdad? Y lo hemos leído muchas veces. Pero cuando yo empecé a leer este versículo, hermano, dice, y yo me puse a meditar y dice, y dije yo, pero ¿cuáles son esas 7 caídas del justo? Hermano, recordemos que 7 es número de plenitud, ¿verdad? O sea, está diciendo que podemos caer muchas veces, no exactamente 7. Recordemos que es plenitud. Ojo, hermano, con esto no le estoy diciendo que vamos a estar cayendo a cada rato, ¿va? Porque dice, hay un versículo en Romanos que el apóstol Pablo dice que no lo haga, como quien dice, lo estoy parafraseando, no los agarremos de la gracia, ¿va? Para estar pecando todos los días. Porque como dijo aquel, la cosa no es relajo. No podemos, hermano, seguir cayendo en el mismo bache. No podemos estar cayendo con la misma piedra, hermano, ¿verdad? Y me llamaba la atención porque dice 7 veces, pero vuelve a levantarse. Vuelve a levantarse. Hermano, entonces, lo que quiero que esta noche aprendamos es, hermano, es que como personas que hemos sido justificadas, como justos que somos, así lo declara la palabra, nos dice la palabra, es que van a haber momentos donde nosotros vamos a caer. Van a haber momentos en que nosotros vamos a tropezar y nos vamos a caer. Pero tenemos que levantarnos, hermano. Tenemos que levantarnos. Oh, hermano, y si yo le pregunto a usted, ¿alguna vez ha caído, hermano? Y no estoy hablando de caerse de chacapluba, hermano. No, estoy hablando de caerse, hablándolo espiritualmente, que llega un momento en que nosotros ya no queremos nada, queremos tirar la toalla, hermano. Flaqueamos, nos desanimamos y empezamos a querer tirar todo aquello lo que el Señor nos ha dado. Entonces, mire, hermano, como decía ese proverbio, ¿verdad, hermano? Caerse está permitido, pero es obligatorio levantarnos, hermano. Entonces, mire lo que dice en la Reina Valera 1960, Salmo 55, 22. Dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Es que mire, hermano, quiero que nos enfoquemos que está hablando de justos. Está hablando de personas que hemos sido justificados. Amén. Hemos sido justificados. Entonces, no para siempre, hermano, ¿verdad? No para siempre vamos a estar caídos, como dice el Señor. Entonces, mire, hermano, ya le di unos cuantos versículos, ¿verdad? Pero me gustaría, hermano, orar para que sea el Señor tomando el control de principio a fin de todo lo que esta noche vamos a hablar.
Amén. Así como está, incline su rostro y que sea el Señor tomando el control. Amantísimo Dios Padre Celestial, te damos toda gloria y toda honra a ti, mi Dios. Tú eres merecedor de todo. Mi Dios, todo fue hecho para ti y todo es para ti, mi Dios. Padre, te ruego, como siempre, mi Dios, que hagas aquel milagro que hiciste en aquella mujer llamada Lidia, mi Dios, que abras nuestro corazón para que entendamos tu palabra, mi Dios, en el nombre de Jesús. Señor, pasa un carbón encendido sobre mis labios, mi Dios, en el nombre de Jesús. Señor, te ruego que cada palabra tuya que salga de mi boca, Señor, no regrese a ti vacía, sino que cumpla el propósito por el cual fue enviada, mi Dios. En el nombre de Jesús te rogamos, Señor, que esta semilla caiga en buena tierra y que dé fruto al 100%, mi Dios. Te rogamos, Padre, que seamos hacedores de tu palabra y no oidores olvidadizos, mi Dios. Señor, tú dices que aquel que oye la palabra y la pone en práctica, mi Dios, tú lo consideras una persona sabia, mi Dios. Y declaramos que hoy, Señor, atesoramos tu palabra y la ponemos por práctica, mi Dios. En el nombre maravilloso de Jesucristo, Señor, declaramos corazones de buena tierra, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Entonces, mire, hermano, dice Salmos 55:22, no dejará para siempre caído al justo. Entonces, este es otro versículo que dice que podemos caer, pero no para siempre, hermano, vamos a estar caídos. No para siempre vamos a estar tirados, hermano. ¿Verdad? Entonces, dice, echa sobre Jehová tus cargas. Entonces, hay cargas que nos pueden hacer caer cuando las empezamos a querer llevar nosotros solos, ¿va, hermano? Entonces, por eso Salmo dice, echa sobre, hermano, yo agarro, voy a poner de ejemplo a mi hija. Yo agarro a mi hija y le pongo encima a ella un saco de papa. Se cae, hermano. Y me empieza a gritar, ayúdeme, ayúdeme. Porque no tiene la fuerza. Y eso no la va a hacer avanzar. No va a poder llevar esa carga, hermano, tan pesada, no la va a poder llevar hacia su destino. Y a veces, muchas veces lo pasa a nosotros, hermano. Que a veces nosotros queremos llevar cargas que no podemos llevar. Y esas cargas nos hacen caer y no los dejan avanzar. En esta carrera, como le decía el apóstol Pablo, decía que esta vida en Cristo es una carrera, hermano. Entonces, pueden haber cargas que nos están haciendo caer en nosotros. Pueden haber cargas que nos hacen caer. Y mira, hermano, lo que dice también este versículo en la PDT, en Hebreos 12:1. Fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Corramos, mire, hermano, sin fallar la carrera que tenemos por delante. Quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer fácilmente. Entonces, quiero que note, hermano, que dice, quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impide avanzar. Entonces pueden haber cosas. Y después dice, y especialmente el pecado. Entonces hay cosas, pero también está el pecado. Hay cosas que nos pueden hacer caer, pero que también está el pecado. Entonces, mire, hermano, como le decía al principio, 7 veces cae el justo, pero aún de la séptima el Señor lo va a levantar. Entonces está permitido, hermano, que como cristianos, como seguidores de Cristo, en esta carrera que nosotros llevamos, podamos caer. Pero no lo tenemos que dejar, hermano, no tenemos que quedar ahí. 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Entonces, mira, hermano, yo quiero irme con ese versículo, ¿verdad? En un recorrido sobre la palabra, de qué personajes el Señor los llamó justos, pero que tuvieron su caída, que tuvieron un problemita, hermano, que le fallaron al Señor, ¿verdad?
Para que miremos, hermano, porque a veces nosotros pensamos de que nosotros, mire, hermano, yo fíjese que cuando yo empezaba en mi vida cristiana, cuando yo empecé en el evangelio, yo era tan perfeccionista, hermano, que solo cometía un error y me retiraba de la iglesia porque decía yo, no, hombre, ya le fallé al Señor. O a veces, hermano, la mentalidad a veces de uno va, no, yo voy a llegar al Señor hasta que deje esto, hasta que deje aquello, hasta que deje lo otro. Y eso no es así, hermano. Más bien vengamos al Señor para que empecemos a dar esto, aquello y lo otro. Porque solo no podemos, hermano. ¿Verdad? Y sé, hermano, que al igual que mí, usted también está luchando por algo que tiene que dejar, que lo hace caer. Pero está permitido. El problema es cuando ya quedamos caídos en eso, hermano, y estamos chocando siempre con la misma cosa. Y la misma piedra los hace caer y la misma piedra los vuelve a hacer caer. Hay una diferencia, hermano, entre un arrepentimiento y un remordimiento. Remordimiento es aquello, hermano, que, yo le puedo poner un ejemplo. Judas, cuando entregó a Jesucristo, él tuvo un remordimiento, porque dice que le fue a tirar las monedas a los fariseos, y dice que tuvo un remordimiento, y dice que colgó los tenis, hermano, ¿verdad? Se ahorcó. Sí. Pero la diferencia de Pedro, ¿cuál fue, hermano? Pedro falló, Pedro negó a Jesucristo, pero hubo un arrepentimiento en él. Entonces hay mucha diferencia entre un remordimiento y un arrepentimiento. El arrepentimiento cambia. El remordimiento, hermano, simplemente en el momento, se siente mal, pero al día siguiente vuelve a cometer el mismo error. Entonces tiene que haber en nosotros un arrepentimiento. Caímos, sí, está bien. Me arrepiento, Señor, perdóname, me levanto y sigo adelante. Pero no podemos estar cayendo en lo mismo, hermano. Entonces, sí, está bien, caemos, pero nos levantamos, pero no volvemos a cometer los mismos errores, ¿verdad? Entonces, mira, hermano, tenemos que quitar todo aquello que nos impide avanzar, especialmente, dice, el pecado que nos hace caer fácilmente. Entonces, mira, hermano, podemos tener cargas que nos hacen caer, pero también el pecado nos puede hacer caer, ¿verdad? Entonces, vamos a ver unos personajes en la Biblia, hermano, unos hombres de Dios que eran justos, porque como le digo, me voy a basar en el versículo, 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar 7 veces. Entonces, ¿qué personajes, qué personas fueron llamados por Dios justos, pero que tuvieron su caída? Entonces, la primera este es el tema, mire, las 7 caídas del justo. Yo le puse las 7 caídas del justo, hermano, porque vamos a ver personas que eran justas y que tuvieron su caída, ¿verdad? Entonces, la primera que vamos a ver es Noé, hermano. Dice Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre, ¿cómo dice? Justo. Mire, perfecto entre sus contemporáneos. Y dice, Noé andaba con Dios. Mire cómo era este hombre, hermano, este varón. Dice que era perfecto. Dice que era justo y dice que andaba con Dios. Y usted sabe, hermano, Noé. No, hermano, se le dio las medidas del arca, salvó a su familia de un diluvio y todo eso. Usted ya conoce la historia, hermano. Pero ¿sabe cuál fue el problema de este varón, hermano? Mire lo que dice en Génesis 9:20. Entonces Noé comenzó, dice, a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió el vino y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Dice que se embriagó, hermano. Se embriagó. Hermano, mire, esta palabra de viña, el vino, es la primera vez que aparece ahí en la palabra. Hermano, yo le puedo decir, tal vez Noé, vea, no conocía, porque es la primera vez que aparece vino, hermano, en la palabra. Tal vez él no conocía, pero él dice que empezó, hermano, a sembrar un viñedo. Y dice que se tomó una, hermano, y le gustó. Y dice que vino y empezó a otro, hasta que se embriagó, hermano. Se embriagó. Hermano, y el pastor hace poco nos comentaba que dice que hay estudiadores de la palabra que dicen que su hijo
Pudo que pasó algo más ahí en su desnudez. A saber, ¿va, hermano? Eso no lo dice la palabra, pero hay comentaristas que dicen eso. Pero lo que pasó ahí, hermano, es que él se desnudó, perdió la vergüenza. Y dice, hermano, usted lee más adelantito, dice que sus hijos lo taparon, hermano, ¿verdad? Porque estaba desnudo, o sea que avergonzó, puede ser a su familia, hermano, pero ¿por qué? Porque, hermano, se embriagó. Aquel hombre justo, aquel perfecto entre sus contemporáneos y que andaba con Dios, metió la de andar, hermano. Se embriagó. Tal vez usted, hermano, viene empezando en el camino del Señor. Y no precisamente vamos a hablar de que se embriaga. Vamos a poner se me está descargando Cesarín. Y hermano, y tal vez vamos a globalizar, va, cualquier tipo de vicio. Hermano, y tal vez usted está aquí, pero usted sabe con lo que está luchando. Usted sabe con lo que le está haciendo caer una, otra y otra y otra vez. No, pero es que yo acepté al Señor Jesucristo y ¿por qué no puedo? Yo sé que puede en algún momento flaquear, hermano, y caer. Puede que tal vez está luchando con un vicio, hermano. No precisamente, ¿verdad? Del alcohol, así como le pasó a Noé, hermano, un hombre justo, un hombre que andaba con Dios. Usted puede andar con Dios, pero está luchando con algo, hermano, que todavía le afecta, que todavía lo hace caer. Pero lo que quiero que aprendamos en esta noche es que sí podemos caer, hermano, pero el Señor nos puede levantar también. No los desanimemos. Sabe hermano, al igual que usted y yo también tuve con las cosas, estando en el evangelio, yo luchaba con cosas que a mí se me hacía difícil seguir adelante y yo caía en eso mismo y quería levantarme y me volvía a caer y luchaba y caía y luchaba y caía. Pero cuando entendemos ese versículo de Proverbios que dice 7 veces cae el justo y 7 veces lo va a levantar el Señor, cuando nosotros lo entendemos, empezamos a ver de otra manera el evangelio. ¿Sabe de la manera que Dios me dijo hermano, yo estuve luchando con eso que me hacía caer siempre? Y el Señor me puso una palabra rema de la Biblia. Me dijo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hermano, yo empecé a orar. Señor, que tu poder se perfeccione en mi debilidad. Señor, que tu poder se perfeccione en mi debilidad. Y oraba cada noche, que tu poder se perfeccione en mi debilidad. Que tu poder se perfeccione en mi debilidad. Y el Señor fue orando, hermano. Fue orando. Para la gloria de Dios, hermano, no le voy a decir que no sigo luchando, porque mientras estemos en esta naturaleza caída, vamos a seguir luchando, hermano, contra los deseos de la carne. Pero le puedo decir que Dios me ha librado de eso que me hacía caer. Si lo hizo conmigo, lo puede hacer con usted. ¿Has estado viniendo a la iglesia? ¿Has querido entregarle esa área a Dios? Entrégala. Yo te comparto mi rema. Cuando ores, dile al Señor, Señor, que tu poder se perfeccione en mi debilidad. Porque Dios te ha justificado. Puedes caer, está permitido caer. Pero es obligatorio que lo levantemos. Así que el día que tú caigas, levántate y sigue adelante, porque todavía queda mucho camino por recorrer. Noé era un hombre justo. Andaba con Dios. Cayó.
Pero se levantó. Sí se levantó. Dice que vivió creo que 900 años. Imagínense cuánto más le alargó la vida al Señor. Entonces no sé con qué vicio estás luchando. La palabra del Señor me dice, 7 veces cae el justo y te vas a levantar. Te vas a levantar. Se fue la computadora. Se murió. Entonces mire, hermano, lo que quiero que aprendamos en esta noche es, hermano, que podemos caer una y otra vez. Lo que no está permitido es que los quedemos tirados. No nos podemos quedar tirados, hermano. 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. El problema es que hay una diapositiva que tengo ahí. Entonces, mire, hermano, vamos a luchar con muchas cosas, hermano. Vamos a luchar con no sé qué vicio, no sé con qué está luchando usted, pero yo le aseguro, hermano, que tenemos que seguir adelante, tenemos que levantarnos y seguir adelante, hermano. No nos podemos quedar tirados, no nos podemos caer, hermano. Tenemos que seguir adelante, ¿verdad? Entonces, si usted está, hermano, viniendo nuevo, hermano, no se aflija, ¿verdad? No se aflija porque usted está, a veces los desesperamos, hermano, ¿verdad? Y a veces pensamos que de la noche a la mañana vamos a empezar, ya vamos a estar con las alitas, hermano, y vamos para arriba. No, hermano, esto es un proceso. Dice Filipenses 1:6 que el que empezó la buena obra en nosotros, ¿cómo dice? No dice la va a perfeccionar, hermano. La perfeccionará. Está hablando de un futuro. Es que no le está diciendo que, o sea, la perfeccionará es que va a estar trabajando. Que es un trabajo, hermano, que poco a poco usted va a ir siendo perfeccionado, poco a poco. La perfeccionará está hablando de un futuro. Entonces, no se aflija, hermano. Si usted todavía tiene cosas que lo hacen caer, siga viniendo. No se desanime, siga adelante. No se turbe, siga, permanezca. Está permitido, como decía el proverbio ruso, está permitido que caigamos, pero es obligatorio levantarnos. Que eso no lo desanime, sino que sigamos adelante cada día. Amén. Mire este versículo, hermano, dice, Proverbios 21, dice, el vino causa insolencia y las bebidas embriagantes provocan escándalos, hacen que la gente pierda el control de sí misma. Entonces, mire, hermano, a Noé le pasó eso, hermano, perdió el control de sí mismo y empezó a hacer cosas, hermano, de que le hicieron perder la vergüenza, hermano, que le hicieron perder la vergüenza. Entonces, mire, hermano, que Dios, aquellos hermanos que están peleando por algún vicio, hermano, o algo, a veces nosotros lo primero que hacemos, a veces hasta nosotros mismos, hermanos, los de la iglesia, empezamos a señalar a las personas, es que este cabezón no quiere cambiar. No, es que este es toda la vida. Que aquí, que por ahí empezamos a señalar, hermano. Y tal vez solo ellos saben las luchas que tienen, hermano. ¿Por qué, hermano, mejor no oramos diferente? Deberíamos de orar por ellos, ¿verdad, hermano? Para que el Señor quite toda cosa, aquello que le está queriendo caer. Que lo quite, hermano, y que el poder del Señor se perfeccione en sus debilidades. Pero, hermano, hace poco hubo una profecía. Va a venir gente herida, hermano. A esta casa va a venir gente herida. Van a venir personas sucias. Y nosotros tenemos que estar preparados, hermano, para recibirlos. Con los brazos abiertos. Hermano, que venga una persona embriagada y lo va a sacar. Hombre, recíbalo, abrácelo. Sí, hermano, si es que para eso estamos. Entonces, mire, hermano, podemos ser personas que estamos en la iglesia, pero dice el Señor, aunque hayas caído, yo te levanto. No solo una vez, 7 veces, plenitud. No hay fin, hermano. Entonces, mire que Noé, hermano, era un hombre justo, dice la palabra, pero que podemos decir que
cayó en embriaguez, hermano, ¿verdad? Tuvo una caída, pero se levantó. El segundo que podemos ver, hermano, es Abraham. En Génesis 15:6 dice, en la Dios habla hoy, dice, Abraham creyó al Señor y por eso el Señor lo aceptó, como dice, como justo. Entonces ese versículo, hermano, por eso le digo, me llamó la atención porque quise yo saber cuáles son esas 7 caídas del justo. Entonces ya miramos el primero, hermano, que era un hombre justo, Noé, pero que cayó, hermano, lo podemos poner en un vicio, ¿va? Y el segundo, hermano, Abraham. Yo no sé por qué tiene uno ahí, y es el segundo. Abraham. Entonces, mire, Abraham dice, creyó al Señor y por eso el Señor lo aceptó como justo. Entonces, este era otra persona que creía en el Señor y el Señor lo aceptó como justo. Pero vamos a ver cuál fue el problema de Abraham, hermano. Génesis 22:2 dice, y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Mire que esa palabra, tu único, hermano, es la H3173 y dice que es como que no se reemplaza. Desamparado, solo, hijo único, unigénico y vida. Me llamó la atención que dice que no se reemplaza. Entonces, mire que Abraham, hermano, era un hombre justo, pero Abraham cayó, tuvo una caída. ¿Y por qué pongo ahí idolatría? ¿Por qué pongo idolatría, hermano? Porque Dios, quien tenía que ser el primer lugar en Abraham, había quedado en segundo lugar. ¿Por qué? Porque había ocupado el primer lugar Isaac, tu único. ¿Qué significa tu único? Como el que no se reemplaza. Entonces, Isaac, hermano, se había apoderado del corazón de Abraham. Y ya el Señor ya no era el primero en su corazón. Y cuando el Señor ya no ocupa el primer lugar en nuestro corazón y hay otras cosas que ocupan el primer lugar, eso es idolatría. Eso es idolatría. Entonces, cuando usted lee desde el principio, dice que el Señor dijo, voy a probar a Abraham. Y le dijo, ve y sacrifica a Isaac. Ve y sacrifica a Isaac. Como personas justas puede que pase eso, hermano. Puede que quitemos el primer lugar del Señor. Hay cosas que pueden quitar el primer lugar del Señor. Y no precisamente un hijo, hermano. Puede ser un trabajo. Puede ser un esposo, puede ser una esposa. Puede ser jugar fútbol, hermano. Sí. El domingo varios fueron probados, por la fe de varios fue probado, hermano, porque estaba el clásico a las 9 de la mañana. Y puede ser un jugador, un equipo, algo, hermano, algo que pueda estar quitando el primer lugar del Señor. Y aquí, en este caso, era un hijo, hermano. Entonces el Señor le dijo, bueno, vamos a probar a ver si este me ama más que a su hijo. Y Abraham, hermano, el hombre de la fe, el padre de la fe, hermano, lo entregó, lo sacrificó. Pero había caído en idolatría. Aquel justo había caído en idolatría. ¿Qué cosas en nosotros están quitando el primer lugar del Señor? Que tenemos que sacrificarlas. Que tenemos que entregarlas. Hay que ponerlos a pensar, hermano. ¿Qué cosas están quitando el primer lugar del Señor?
Y hermano, yo no vengo a decirle va, que todos, hermano, todos tenemos cosas a veces que están quitando el primer lugar de Dios. Y Abraham, hermano, un hombre justo, pero que había caído en idolatría. Le estamos dando el primer lugar a Dios, hermano. Mire, dice como que no se reemplaza. O sea que Isaac, hermano, era irreemplazable. No se reemplazaba. Y Abraham era un hombre justo, man. Mire cómo dice la palabra. Abraham creyó en el Señor, creyó al Señor y por eso el Señor lo aceptó como justo. Puede pasar, hermano, puede pasar que nosotros, hermano, estemos idolatrando algo. Pero está permitido, hermano. Lo que no está permitido es dejarlo ahí, hermano. ¿Cómo la ve usted, gordito? Está permitido. Puede pasar, hermano. Podemos caer. Pero estamos obligados a levantarlo y que eso no los vaya a dejar caídos. Entonces mire que este hombre había caído en idolatría, hermano. En idolatría. Esta fue la caída de otro justo. Entonces pongámoslos a pensar, hermano, ¿qué está ocupando el primer lugar de Dios? Nada tiene que ocupar el primer lugar de Dios. Porque a veces, hermano, pasa que empezamos a orar. Señor, dame un trabajo. Padre, necesito un trabajo. Señor, necesito trabajo, necesito trabajar. Porque allá donde Pedro no dan fiado. Y empezamos, hermano, a orar. ¡Pum! Nos da el trabajo el Señor. Pero ya no tenemos tiempo para Dios porque solo trabajando pasamos. Y ese trabajo ya se convierte en el primer lugar de nuestra vida. Señor, dame una esposa. Señor, necesito que me dejes esa esposa de ojos azules y empezamos a pedir. Hermano, porque a veces nosotros pedimos, somos gustosos, hermano. Sí, somos gustosos, ¿verdad? Y empezamos a dar las medidas y todo, exacto. ¡Pum! Nos da, hermano. Y nos sale una mujer, ¿va? Y ya cuando la miramos, viene siendo Dalila, hermano. La que apaga. El pastor enseñaba el domingo. La que apaga. Y tal vez usted con el juego encendido, hermano, en la iglesia y todo buscando de Dios, pero se encuentra una Dalila y lo va apagando. Y aquella mujer por la que usted oró, ya se convierte en el primer lugar. En el primer lugar que le pertenece a Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermano, porque sí hemos sido justificados, pero no podemos, hermano, estar cayendo en lo mismo. Tenemos que quitar todo aquello que en la carrera nos va a hacer tropezar y nos va a hacer caer, hermano. ¿Verdad? Entonces, lo que quiero, hermano, dejar cimentado en usted, ¿verdad? El pastor nos enseñó hace unos cuantos meses que la palabra está en logos y está en rema. Logos es lo que está arriba, hermano, en nosotros. Pero rema es que nosotros lo atesoramos en nuestro corazón. Y ese es mi deseo en esta noche. Que usted entienda que usted puede caer una y varias veces. Pero que aún de esa séptima vez el Señor lo va a levantar. Usted va a ser levantado. Dios lo va a levantar. No se desanime, hermano. Si aquí todos hemos caído más de alguna vez, pero es obligatorio levantarnos. Entonces, mire, Abraham, hermano, cayó en idolatría, ¿verdad? Cayó en idolatría, hermano. Entonces, tenemos que ver qué está ocupando el primer lugar. Mire, en la clase de Corderito nosotros enseñamos, hermano, de que tiene que haber un equilibrio en la vida. Mirada en el cielo y pies en la tierra. ¿Por qué? Porque, hermano, tampoco podemos decir, no, yo no voy a trabajar. Voy a estar solo sirviendo al Señor, solo sirviendo al Señor, solo sirviendo al Señor. Y los vamos a volver haraganes, ¿va, hermano? Acostaditos. No, amor, anda a trabajar vos porque yo voy solo a servir al Señor. Y tampoco, hermano, solo estar trabajando y no dedicarle tiempo. Entonces tiene que haber un equilibrio.
pies en la tierra y mirada en el cielo. Tiene que haber un equilibrio, hermano. Entonces, pero que todo aquello, hermano, que nos haga caer en idolatría, que quita el primer lugar del Señor, hay que irlo quitando, hermano, ¿verdad? Para que no vayamos a caer. Abraham, hermano, ese fue, pero mire que el Señor lo levantó y fue bendecido, dice, de gran manera, hermano, de gran manera. Y mirábamos en los héroes de la fe, hermano, ahí está Abraham en los héroes de la fe. Entonces mire que ya miramos 2 puntos de 2, ahí llevamos 2 justos, pero que tuvieron su caída. Mire el otro, hermano, dice Lot. Dice segunda de Pedro 2:7 en la Dios habla hoy. Pero libró a Lot, hombre justo, a quien afligía la vida viciosa de aquellos malvados. Dice, este hombre justo que vivía entre ellos sufría en su buen corazón a causa de las maldades que día tras día tenía que ver y oír. Entonces mire que Lot también, hermano, es un hombre justo. Pero ¿sabe cuál fue la caída de Lot, hermano? Mire de que Lot, hermano, era familia con Abraham. Pero esto dice que empezaron a crecer, hermano, ¿verdad? Sus ganados y todo, y eran bendecidos y todo. Entonces dicen que hubo un momento que los pastores de Lot con los de Abraham empezaron a chocar. Entonces dijeron, bueno, vamos a tomar una decisión, mejor que cada quien por su lado, ¿verdad? Y así no vamos a tener ningún tipo de problema. Entonces dice que este Lot, hermano, levantó los ojos y dice que miró, hermano, todo el valle del Jordán. Dice que estaba bien regado, bien bonito y todo. Y dice que él se fue a Abí y que Abraham se fue a Canaán. Entonces mire lo que dice en Génesis 13:10. Dice, y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes, dice, entre paréntesis, que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Y dice que él lo miraba, hermano, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto rumbo a Zoar. Entonces mire que este hermano, el problema, mire, le voy a poner el versículo, cuál fue el problema de este Lot. Dice, Abraham se estableció en la tierra de Canaán, mire hermano, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle y fue poniendo sus tiendas, dice, hasta Sodoma. Y los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Dice que fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Entonces, hermano, nosotros ya sabemos que Sodoma y Gomorra eran un lugar de perdición. Era un lugar donde estaba corrompido ese pueblo, hermano. Vea, usted se acuerda, ha escuchado la historia que dice que llegaron unos ángeles y estos hermanos pervertidos que querían hacer cosas con estos ángeles, ¿verdad? Y Lot no se lo permitió. Pero ¿sabe cuál fue el error de Lot, hermano? Tomó una mala decisión de irse a un lugar equivocado. Porque dice que él empezó, hermano, en el valle, dice. En el valle. Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Entonces, mire, fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, hasta Sodoma, hasta Sodoma, hasta que se estableció en Sodoma. Un lugar de perdición. Dice que tenía que estar aguantando lo que oía y lo que veía. ¿Pero por qué, hermano? Mala decisión. Mala decisión. Y a veces pasa eso, hermano. A veces como cristianos, nosotros vamos a lugares que no tenemos que estar, que no tenemos que ir, y tomamos malas decisiones. Hermano, si usted está luchando con un problema, ¿verdad? Sin de alcoholismo, hermano, ¿cómo va a venir y pasar por un lugar donde venden alcohol? ¿Usted cree que es correcto? Y tal vez vienen dando pasitos, hermano. No es correcto, hermano. Y este Lot, hermano, un hombre justo, lo dice que iba poquito a poquito acercando hasta que se metió.
Y sabe cómo dice, estábamos leyendo un versículo anterior que dice que él lo miraba como el huerto, como el Edén. ¿Y qué es Edén? Deleite. Entonces, mire, hermano, a veces el pecado o las cosas se nos van a presentar así, las vamos a ver deleitosas. Y nos vamos a ir acercando poco a poco, hasta que caigamos. Este Lot lo miraba así. Dice que lo miraba como el huerto. Dice que lo miraba como Egipto. Y usted sabe qué tipifica Egipto, hermano. Representa al mundo. Entonces, y él se fue poco a poco, hermano. Poco a poco, acercándose. Dice que él tenía que aguantar. Oiga bien, dice la palabra, hermano. Dice que él tenía que aguantar. Mire lo que dice. Dice, pero libró a Lot, hombre justo, a quien afligía la vida viciosa de aquellos malvados. Dice, este hombre justo vivía entre ellos, sufría en su buen corazón a causa de las maldades que día a día tenía que ver y oír. Y usted me dirá, hermano, ¿y entonces cómo hacemos nosotros si estamos aquí, va? Si alrededor de nosotros hay, sí, hermano. ¿Sabe qué dice Juan? Dice que no te pido, dice, que los quites del mundo, porque no los pueden quitar, hermano. Pero te pido que los guardes del mal, le decía el Señor Jesucristo. De nosotros depende, hermano, porque nosotros podemos ver y podemos oír. Pero primero tiene que pasar nuestra mente y después tiene que estar a nuestro corazón. Entonces de nosotros depende si lo agarramos o lo desechamos. Sí, hermano, si nosotros estamos rodeados de un montón de personas que tal vez no son cristianas y que vamos a ver y oír lo que ellos digan. Pero el Señor les dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes. Entonces nosotros tenemos que guardarlos de cosas que nos pueden contaminar, de cosas que nos pueden jalar al pecado, hermano. Entonces mire el otro, un hombre justo, hermano, pero que el problema de él fue que poco a poco se fue acercando a un lugar, hermano, que no tenía que estar, un lugar de corrupción. Hermano, estos de Sodoma y Gomorra estaban más perdidos que los hijos de la Llorona, hermano. Sí, estaban perdidos, hermano. Entonces ese fue el problema de Lot. Estamos cortitos todavía. Y este hombre, hermano, dice que tenía que aguantar todas las cosas, mire, hermano. De aquellas personas que estaban ahí, hermano. Entonces, a veces, hermano, nosotros tenemos que saber qué decisiones tomar, hermano. ¿Verdad? A veces ya nosotros tenemos que, si sabemos que las amistades que nosotros antes teníamos y que ahora estamos en Cristo, tenemos que dejarlas, hermano. No, es que yo no quiero perder a mi amigo porque desde mi niñez lo tengo y que esto y que lo otro. Hermano, pero ¿y si no les conviene estar ahí? Hay un versículo que dice que creo que habla de que es que con lobos, creo que con la zorra se junta, dice, hay un versículo ahí en la Biblia. Ese de lobos no va, pero hay un versículo, hermano, ahí en la Biblia, que dice que con zorras que se junta, que... Entonces, pero está ese dicho también, hermano, que dice que el que con lobos anda, aullar aprende. Entonces, ahí está, miren, Corintios, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Hay lugares, hermano, que nosotros no tenemos que estar yendo, hermano. Porque poco a poco, usted sabe lo que le pasó a Lot, hermano, perdió a su esposa. Por estar en un lugar que no tenía que estar. Porque, hermano, él dice que se plantó en el valle. Pero dice que sus tiendas se fueron acercando poco a poco hasta que llegó a Sodoma, un lugar de perdición. Nosotros sabemos, hermano, lo que los puede estar afectando a nosotros. Y ese pecado que tal vez los está haciendo caer, hay que cortarlo de raíz. O que los puede hacer caer, hay que cortarlo de raíz, hermano. Si el Señor ya te dijo, papi, esto te está haciendo caer, hay que cortarlo de raíz. Hay que tomar una decisión. ¿Qué le pasó a Saúl, hermano? A Saúl le dieron una orden. Mata a todos los amalecitas, a todo. ¿Y qué hizo el hombre? Desobedeció. Dejó más de algunos ahí vivos. ¿Y quién mató a Saúl, hermano? Un amalecito. Entonces, el pecado, hermano, hay que partirlo de raíz para que no reviva y no nos vaya a matar, hablando espiritualmente.
Entonces, miren, todo eso, hermano. Entonces, hay lugares que nosotros no podemos estar, hermano. No podemos estar. Y Lot tomó una decisión de estar, una mala decisión, hermano. Entonces, a veces las malas decisiones, hermano, pueden hacernos caer. Las malas decisiones nos pueden hacer mal caer. ¿Era justo Lot? Sí, era justo. ¿Somos justos nosotros, hermano? Somos justos. Pero podemos caer en algo, hermano. En cualquier cosa podemos caer. Y está permitido. Pero también estamos obligados a levantarnos. Si usted ha caído en algo, hay un montón de cosas, hermano, con las cuales podemos caer. Yo le estoy poniendo 7. Si usted ha caído en alguna de ellas, hermano, está bien, está permitido. Pero tiene que levantarse y seguir adelante. Amén. Entonces, mire, Lot tuvo este problemita, hermano, ¿verdad? Se acercó hasta que se corrompió, hermano. ¿Y qué? Tuvo una pérdida, perdió a su esposa. Mire David, hermano, ¿qué hablar de David? Dice Primera de Reyes 3:6. Salomón respondió: tuviste gran amor a tu siervo David, mi padre, porque él fue fiel a ti de corazón, mire, hermano, justo y recto. Y tú le has mostrado esta gran bondad a darle un hijo que se siente en su trono, como sucede en este día. Entonces David era uno de los personajes, hermano, que habla la Biblia, que también era un personaje que era justo, hermano. Pero mire cuál fue el problema de David, hermano. Dice 2 de Samuel 11:2. Y al atardecer David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado vio, mire, hermano, a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. Entonces, ¿David era una persona justa? Sí, también, hermano. Pero mire que también, hermano, como dijo aquel, y nosotros que somos unos simples mortales, a veces queremos, hermano, sí, hombre, si también fallamos. La cosa es levantarnos. Si caemos, la cosa es levantarnos, pero y los quedamos tirados, hermano. Hasta ahí nomás llegó todo lo que el Señor, todo el propósito que el Señor quiere para nosotros. Entonces, mire, David, dice que David era un joven conforme al corazón de Dios, pero también tuvo su caída. ¿Y cuál fue el problema? El ver. Dice que vio, hermano, a una mujer. Y ya sabe la demás historia, ¿no? Cometió homicidio, ¿verdad? Y todo usted ya lo conoce. Pero mire que cuando usted lee un versículo anterior, dice de que era el día donde todos los reyes salían a pelear, pero el hombre quiso descansar. Hermano, nosotros no podemos estar descansando. Porque como le dije, en esta naturaleza caída que nosotros estamos, siempre vamos a estar en batalla, siempre vamos a estar peleando, siempre vamos a estar peleando. No podemos estar descansando, porque en cualquier momento con el ver nosotros vamos a caer. Y eso es lo que le pasó al rey David. Él tenía que andar peleando, pero no se relajó. Ay, no voy a ir a la iglesia, voy a descansar, no voy a ir a la iglesia. Sí puede descansar, hermano, pero su comunión con Dios no la puede dejar tampoco, ¿verdad? Usted, ahí en su casita ore, ahí en su casita lea la palabra y todo. Entonces, mire, David, un hombre justo, pero que tuvo su caída. Se metió con una mujer que no era la de él. Entonces, hermano, puede que con el ver nosotros vayamos a caer. Puede que con el ver, hermano, lo que estamos viendo, lo que estamos oyendo. Hermano, usted sabe que la lámpara de nuestro cuerpo es el ojo. Y si el ojo hay luz, todo nuestro cuerpo estará lleno de luz. Entonces tengamos cuidado, hermano, con lo que nosotros estamos viendo. En las redes, hermano, en las redes, ahora las redes están corrompidas, hermano. Hay que tener cuidado lo que estamos viendo, porque puede que caigamos. Por algo son redes, lo atrapa, hermano. Entonces hay que tener cuidado con lo que miramos. Y si vimos algo y fallamos y caímos, está bien, 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Eso es lo que yo quiero que hoy hagan rema, hermano. Que sí, como personas que amamos a Dios,
como personas que servimos a Dios, como personas que venimos a la iglesia a cada reunión, podemos caer, pero también nos tenemos que levantar, hermano. Nos tenemos que levantar. Entonces David, hermano, era un hombre conforme al corazón del Señor, pero cayó. Como justo, cayó. Y 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Amén. Mire Job, hermano. Dice Job 1:8, el Señor le dijo, ¿te has fijado en mi siervo Job? En la tierra no hay otro como él. Un hombre justo, mire también, hermano, justo. Y honrado, religioso y apartado del mal. Pero mire lo que pasó con Job, hermano. A esto respondió Job, mi queja sigue siendo amarga, gimo bajo el peso de su mano. Ah, si supiera dónde encontrar a Dios, si supiera llegar donde Él habita. Entonces mire, hermano, que Job dice que también era un hombre justo, ¿verdad? Pero ¿cuál fue el problema de Job, hermano? Él se empezó a quejar de lo que Dios estaba haciendo. Hermano, si nosotros leemos y sabemos que era una prueba que Dios le estaba poniendo a Job, porque nosotros lo estamos leyendo y nosotros lo estamos, ¿verdad? Lo imaginamos cuando lo leemos. Pero hermano, Job no sabía que era una prueba. Y hermano, y le empiezan a quitar los hijos, los ganados y todo, hermano. Y hasta a los primeros capítulos Job no se queja, dice Jehová Dios, Jehová quitó, pero llega un punto, hermano, que ese hombre ya no aguanta el proceso que está pasando y se empieza a quejar. Hasta el fin de decir que para qué nació. Empezó a quejarse, que para qué había nacido. Y a veces podemos caer nosotros en queja, hermano. ¿Por qué a mí, Señor? Mándaselo al otro hermano que pasa a la par mía. A mí no. Sí, Señor, tú das tus batallas a tus mejores guerreros, pero conmigo te estás pasando. Sí, hermano. Ya no me des más batalla, ¿va? Y a veces, hermano, empezamos a quejarnos. Y la queja, hermano, puede ser algo que nos puede hacer caer. Porque dice la palabra, ¿qué va a decir el barro al que lo formó? ¿Por qué me has hecho así? Entonces mire que este varón cayó en queja, hermano. Se quejó, empezó a quejarse, hermano. Y dice que maldijo el día en que había nacido, hermano. Que para qué había nacido. Empezó a quejarse. A veces nosotros vamos a ser procesados, hermano. Vamos a estar siendo procesados. Y van a haber momentos en que vamos a querer tirar la toalla. Y vamos a decir, no, hombre, si esto es seguir a Cristo, mejor aquí me quedo. No, hermano, vamos a ser procesados. Lo único que tenemos que decir es ¿para qué va, hermano? Porque cada proceso nos enseña algo, hermano. No hay que quejarnos. Un proceso que el Señor nos ponga es para enseñarnos algo. Dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia y la paciencia produce madurez. Entonces, cada prueba que nosotros estemos atravesando, nosotros tenemos que decir, Señor, ¿para qué me estás dando esto? Bueno, a veces nosotros nos quejamos tal vez porque no tenemos para el desayuno, hermano. Y otras personas, otros hermanos pasando procesos más difíciles, hermano. Más difíciles. Y nosotros solo porque no tenemos para la semita en la mañana, estamos quejándonos. Hermano, cada familia vive sus procesos difíciles, unos peores que otros. ¿Sabe qué decía el apóstol Pablo? En todo he aprendido a dar gloria a Dios. En los momentos de dificultad y en los momentos de gloria. En los momentos de escasez y en los momentos de abundancia. Hermano, la palabra dice que nosotros tenemos que dar gracias ¿en qué? En todo. Y todo es todo, hermano. Estamos pasando procesos. Gracias, Señor. Estamos pasando dificultades. Gracias, Señor. Pero que no vayamos a caer en queja, hermano. ¿Cómo le vamos a ir al Señor? Va, Señor, ¿por qué me estás pasando este proceso? Estamos siendo procesados, hermano. Como barro, como vasija tenemos que ser procesados. Entonces dice que Job maldijo el día, hermano, y se empezó a caer. Mi queja sigue siendo amarga, hermano, y dice que si supiera dónde encontrar a Dios, dice, para llegar
a donde Él habita, como que quien dice, para ir a reclamarle, hermano. Y a veces nosotros nos pasa así, nosotros queremos reclamarle al Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿Va? ¿Por qué me está pasando? Señor, si yo te sirvo. Señor, si yo oro todos los días, si yo ayuno todos los días, si yo leo tu palabra todos los días. Algo nos quiere enseñar el Señor, hermano. Algo nos quiere enseñar el Señor. Entonces, demos gracias en todo, hermano. Mire Zacarías, hermano. Dice Lucas 1:5, dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer a una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Dice, ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachables en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero ¿cuál fue el problema de Zacarías, hermano? Entonces Zacarías dijo al ángel, ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Y he aquí te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Entonces mire cuál fue el problema de este Zacarías, que no creyó a la palabra que un ángel le había dado. Incrédulo, hermano. La duda, porque a veces nos pasa, hermano. No, ¿qué me va a estar usando el Señor a mí? No, hombre. ¿A dónde? Hermano, si usted me pregunta a mí, yo me miraba aquí donde estoy ahorita. No, hermano. Nunca me miraba aquí yo. Me miraba en otros lugares que no los voy a mencionar. Pero nunca me miré aquí predicando la palabra del Señor. Pero es que los planes del Señor no son los míos. Yo puedo tener unos planes, pero el Señor tiene otros. Y si el Señor te ha declarado una palabra a través de ya sea de los vasos proféticos o en sueños o a través de la misma Biblia, hermano, te ha declarado una palabra, no seamos como Zacarías, hermano. Dudamos, hermano. La duda, la incredulidad, hermano. Y este hombre, imagínese que era justo, dice. Hermano, cumplían a cabalidad toda la palabra. Todo, hermano. ¿Y la fe dónde está? No creyeron a la palabra. Entonces, como quien dice, lo dejaron mudo. ¿Por qué? Porque a veces podemos hablar cosas que pueden altercar contra Dios. Entonces, papi, para que no vayas a pecar con lo que decís, mejor te voy a dejar mudo hasta que pase lo que va a pasar. Entonces quedó mudo. ¿Por qué? Porque no había creído a la palabra. Tal vez alguien te ha dado una palabra y no la cree. No, yo no. Dije, ¿cómo? Ya ando en montón, dijo aquel. ¿Cómo voy a concebir a un hijo? Entonces el Señor dice, yo te voy a prosperar. Porque yo me hice pobre para enriquecernos, ¿sí o no, hermano? Entonces, si el Señor te dice, yo te voy a hacer próspero, te voy a dar esto, te voy a dar lo otro, pues, no, hermano, si yo trabajo de ayudante de albañil, va, sin menospreciar a nadie, pero lo podemos hacer, o sea, si yo mi trabajo es insignificante, pero si el Señor dice que te va a poner en lugares altos, si en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te voy a poner, dice el Señor. Entonces, pues, Dios puede declarar una palabra y lo que tenemos que hacer es creerla, hermano, agarrarla, tomarla en nuestro corazón y hacerla rema. Si Dios te dice que te va a usar, te va a usar. De lo más vil y menospreciado sacó Dios para avergonzar a los sabios. Yo no me miraba aquí, hermano. Yo no me miraba aquí. Pero tal vez el Señor te ha dado una palabra. Créela, créela. ¿Sabe qué dice? Hay un proverbio, hermano, que dice que a veces nos atamos con los dichos de nuestra boca. No lo apunté ahí. Hay un proverbio que dice que a veces nosotros nos atamos con los dichos de nuestra boca. Porque no, el Señor no me va a hacer. Se está atando, hermano. No, el Señor no me va a utilizar a mí, se está atando. No, el Señor no me va a decir, se está atando con sus dichos. Con los dichos, con lo que sale de su boca, usted se está atando. Entonces, ¿por qué no dice que yo voy a ser prosperado? Hermano, hay gente que dice, no, yo no voy a benecer porque ahí solo gente de dinero hay. Recíbalo, agárrelo, hermano. Sí, gloria a Dios, sí, hermano.
A mí me dijo una vez, no, yo no voy a, un hermano ahí me dijo, yo no voy a ver en esa época, hay gente de dinero. Gloria a Dios, le digo yo, recibo esa palabra, la recibo, hay que recibirla, hermano. Pero Zacarías, hermano, dudó. Igual aquel hombre, hermano, que oró, que le dice, que le dijo a Jesús que orara por su hijo porque estaba endemoniado. Y le dice, si crees, yo lo puedo sanar. Miró algo de duda en él. Señor, perdona mi incredulidad. Sí creo. Hay unas versiones que dicen, Señor, aumenta mi fe. Tenemos que orar de esa manera. Señor, aumenta mi fe para creer en tu palabra. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hermano, para acercarnos a Dios tenemos que tener fe. Porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay, hermano. Y es galardonador. Entonces, mire, Zacarías, hermano, ¿verdad? No creyó un hombre justo. La caída de Zacarías fue que tuvo incredulidad, hermano. Y el último y el más importante de todo. Mire, hermano, cuando yo leí cuando yo estaba haciendo este tema, yo dije, Señor, pero ¿cuál fue la caída de Jesús? Le digo, si el Señor no cometió ningún error, ningún pecado. Y yo estaba así, hermano, y dije, hermano, yo no hallaba otro personaje para ponerlo ahí. Y el Señor me estaba, Jesús. Hermano, yo leía y no le hallaba por dónde. Porque yo dije, Señor, ¿y cuál fue la caída de Jesús? Y el Señor Jesucristo no cometió ningún pecado, ninguna falta. Pero hermano, cuando yo leo, dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez. Y dice, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Entonces, mire, hermano, el Señor me dice, Jesús no falló, no pecó, pero Él llevó nuestros pecados. Jesús, el justo, Él llevó nuestros pecados. Y dice que Él descendió, cayó, pero que también fue levantado. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Dice que Él fue levantado, hermano. Entonces yo decía, por ahí va la cosa. Hermano, perdón que me emocione, pero cuando yo leía esto, hermano, yo decía, eso fue. Él cayó a lo más profundo, pero dice que también fue levantado. Entonces, así como Jesucristo cayó una vez y para siempre, hermano, así nosotros somos levantados. Por esa caída que Jesucristo tuvo, cayó, pero que subió con gloria, fue levantado con gloria y poder. Entonces, mira, hermano, lo que dice este versículo para terminar. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo Él. Ay, hermano, por el amor de Dios, hermano, a Jesucristo Él, el justo. Entonces, se lo voy a parafrasear. Hijitos, pueden caer, pero si caen, abogado tenemos, a Jesucristo Él, el justo. Entonces, hermano, ¿está permitido caer? Sí, está permitido caer, pero tenemos un abogado que nos dice, hey, yo te levanto. Porque 7 veces cae el justo, pero aún de la 7ª el Señor lo levanta. ¿Has caído? Levántate. Yo soy, dice el Señor, el que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. ¿Has caído? Levántate. ¿Has caído? Levántate. Porque Él llevó nuestros pecados. Por eso es que el Señor descendió, porque Él llevó nuestros pecados. Y está permitido caer, hermano. Pero Él llevó nuestros pecados, nuestras cargas, una vez y para siempre. Entonces, hermano, hasta aquí llegamos, hermano. Lo que quiero que aprendamos es que 7 personajes que cayeron, pero que fueron levantados. Y el último, hermano, fue levantado con gloria y con poder. Y ahora, por medio de Él, nosotros tenemos acceso al Padre. Nosotros tenemos acceso al Padre, al lugar santísimo. Entonces, hermano, para que nosotros podamos mencionar 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse,
tuvo que pasar esto. Entonces ahora nosotros podemos mencionar 7 veces puedo caer, pero el justo de justos me dio acceso al Padre. En otro tiempo, hermanos, solamente cubrían los pecados. Pero cuando Jesús descendió y fue levantado, dijo, consumado es, hecho está. Entonces podemos caer, hermano, pero estamos obligados a levantarnos. Así que si usted ha caído en alguna de estas cosas, hermano, que hay más, levántese. Levántese porque todavía queda mucho camino por recorrer. Amén. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿Podemos fallar? Sí, podemos fallar. Pero si alguno falla, dice, hermano, mire, llévese este versículo. Hijitos míos, escribo estas cosas para que no pequéis. Si alguno peca, abogado tenemos a quién, a Jesucristo el justo. Entonces, si fallamos y caemos, hermano, tenemos un abogado. Que Él dio su vida por nosotros, una vez y para siempre. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. No me vayas a hacer preguntas porque yo no. Vamos a orar. Gloria a Dios. Padre maravilloso, gracias, Señor, porque, Señor, hemos aprendido que en esta carrera, mi Dios, van a haber momentos en los que vamos a tropezar y caer, mi Dios. Pero tu palabra dice, mi Dios, que tú nos levantarás, Señor. Padre, declaramos que aunque caigamos nos vamos a levantar, mi Dios, porque tú tienes un propósito para nuestra vida, mi Dios. Gracias, Padre maravilloso, porque a través de tu muerte hemos sido justificados, mi Dios, y tenemos ese abogado que eres tú, mi Dios, por si alguno de nosotros falla, mi Dios. Señor, te rogamos, Señor, que tu poder, Padre maravilloso, se perfeccione en nuestra debilidad, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Si estamos pasando problemas, dificultades, mi Dios, que nunca, Señor, de nuestra boca vaya a salir una queja hacia ti, mi Dios, sino que podamos darte gloria a ti, mi Dios, en el nombre de Jesús. Señor, gracias, porque sé que cada proceso que pasamos, mi Dios, tú nos quieres enseñar algo, mi Dios. Cada proceso, mi Dios, tú nos estás formando, Padre maravilloso. Señor, te rogamos solo que nos des la fuerza, Señor, para que de nuestra boca no vaya a salir algo que aterque contra ti, mi Dios. Que siempre, mi Dios, aún en lágrimas, Señor, entre el lloro que tengamos, mi Dios, siempre salga de nuestra boca darte la gracia, mi Dios, por todo. En el nombre de Jesús, mi Dios, que nunca, mi Dios, podamos, Señor, decir palabras que puedan, Señor, quejarse de lo que tú haces, mi Dios, en el nombre de Jesús. Señor, cubrimos nuestros ojos para que no podamos caer a través de lo que miramos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Que nuestros ojos puedan ver las cosas espirituales, mi Dios. Que nuestros oídos, Señor, estén circuncidados para escuchar tu palabra, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que todo aquello, mi Dios, que nos está haciendo caer, mi Dios, te rogamos que tu poder se perfeccione en nuestra debilidad, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque tu palabra dice que cuando somos débiles, en ti somos más fuertes, mi Dios, en el nombre de Jesús. Señor, creo que y declaro, mi Dios, que tu palabra ha sido sembrada en buena tierra, mi Dios, y que dará fruto al 100 por 1, Padre celestial. Gracias, mi Dios, porque he predicado tu palabra, mi Dios, que esta palabra, mi Dios, Señor, no pase por alto, sino que se quede en nuestro corazón, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, Padre celestial. Señor, te ruego que bendigas a cada una de las personas, de las familias representadas en este lugar, mi Dios, que tal vez están pasando procesos difíciles, mi Dios. Mi Dios, en el nombre de Jesús, hermano, mire, yo, perdóneme, no quiero salirme pero siento en mi corazón bendecir, porque Dios me dice que hay familias que están pasando procesos difíciles en este momento, hermano.
Y yo no quiero desobedecer al Espíritu. Y quiero orar por esa familia. No le voy a pedir que pase acá al frente, hermano. Ahí donde está. Hay familias que están pasando procesos. Yo quiero bendecir y dar una palabra de bendición. Ahí donde está, levante su mano y que el Señor sea. Dice el Señor, no para siempre se trilla el trigo. No para siempre se trilla el trigo. Si yo te he dado una palabra de bendición, recíbela. Recíbela, porque aunque la promesa tardare, espérala porque vendrá, dice el Señor de los ejércitos. Así te dice el Señor, recíbela, recíbela, que la promesa tarde, tú la vas a recibir, porque yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que yo te he dicho a través de mis palabras, yo lo voy a cumplir, dice el Señor. Así que alza tus manos, porque hoy voy a bendecir tus manos con una provisión celestial, una provisión espiritual y una bendición material, dice el Señor, en el nombre de Jesús. Recíbela, que el proceso es difícil, pero que el Señor te llevará a lugares altos. Ahí en lo poco estás siendo fiel, sobre mucho el Señor te pondrá, dice el Señor de los ejércitos. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Gloria a Dios.